¿Manifiesta Dios su gloria y su poder solamente en los templos? ¿Han logrado tus enemigos y burladores que abandones tu ministerio, te deprimas, dejes de asistir al templo y te mantengas lejos? ¿El estado de crisis en que has entrado ha logrado hacer que tu fe se debilite? ¿Te has preguntado, tal vez como el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Tienes anhelo por regresar y adorar a Dios en el templo? Quiero invitarte a que miremos el Salmo 42, porque allí hay respuesta a estas preguntas. Dice el texto del Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama al otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ciertamente Dios está y manifiesta su poder, su gloria, su presencia en todo lugar. La Biblia afirma que toda la tierra está llena de su gloria. De esa manera, la Escritura dice particularmente en la experiencia del profeta Isaías, teniendo una visión en la cual fue llamado por Dios para proclamar el mensaje al pueblo de Israel. Y estando en esa experiencia donde estaba en el templo, angustiado, menesteroso, triste, porque había muerto el rey Usías, un hombre que había dado mucho por la nación y había habido mucha bendición para el pueblo. Y estando allí, de pronto tuvo una visión, se descorrió el lugar natural en el cual estaba, en el templo, y se abrió el templo celestial, la corte celestial, donde Dios estaba manifiesto en su gloria, sentado en su trono. Y estando allí en la corte celestial, veía el profeta cómo alrededor de Dios en su trono volaban seres angélicos que daban voces, le glorificaban y hablaban acerca de la realidad de que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. En Isaías capítulo 6, el verso 3 en particular lo describe diciendo, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Los ángeles afirman claramente que toda la creación y particularmente toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Asimismo, lo afirman otras partes de la Escritura. La majestuosa presencia de Dios llena toda la creación en los cielos y en la tierra. El mundo natural visible, pero también el mundo sobrenatural invisible. En la antigüedad había la creencia general dentro del pueblo de Israel, para la mayoría de los judíos, que Dios se manifestaba solamente en el lugar del templo. Los que vivían en otras naciones y que eran judíos procuraban cada año venir en aquellas ocasiones donde habían fiestas solemnes, fiestas religiosas, para ofrecer sacrificios, para adorar al Señor, para traer sus ofrendas. El templo entonces vino a ser no solamente el lugar de adoración, sino también un lugar de encuentro entre los adoradores. Es maravilloso cuando el pueblo de Dios nos juntamos en un lugar para adorar a Dios. De hecho, uno de los salmos, el Salmo 22, afirma de que Dios manifiesta su gloria, su presencia en el lugar donde el pueblo está unido en adoración. Dice la Escritura que Dios habita en la alabanza de su pueblo. En la memoria colectiva del pueblo de Dios, del pueblo de la nación israelita, estaban los testimonios de sus antepasados sobre las manifestaciones de la gloria de Dios en el tabernáculo, en ese peregrinar por el desierto camino a la tierra prometida. Dios mostraba su gloria, hacía manifiesta su presencia. Meditaba yo y pensaba que cuando la Biblia describe que en ocasiones, cuando acampaba el pueblo de Israel y Dios venía en una nube espesa y se mostraba la gloria de Dios, y desde esa nube espesa Dios hablaba, y su voz era semejante a un gran estruendo. Allí se manifestaban relámpagos, truenos, y se oía también la voz de Dios de forma potente. A veces nos acostumbramos a experiencias de la manifestación de la gloria de Dios que sean extraordinarias, que sean poderosas, que sean con un sonido o con una visión extraordinaria. Sin embargo, Dios es capaz de manifestarse no solamente de esa manera, sino también de forma apacible, como un silbido apacible, como lo hizo cuando Elías estaba metido en una cueva y allí escuchó la voz de Dios que le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y pasó un terremoto y no estaba la presencia de Dios, y vino un gran viento y no estaba la presencia de Dios, pero cuando vino un silbo apacible, allí se logró sentir la presencia gloriosa de Dios, y por eso Elías cubrió su rostro, y entonces Dios le habló y le llamó para una grande obra que tenía que realizar, y le dijo: largo camino te resta. O sea, Dios manifiesta su gloria y su poder de diferentes maneras. Pero algo que debemos tomar en cuenta es que cuando hay una manifestación de la gloria, del poder, de la presencia de Dios, es algo extraordinario, donde la atmósfera espiritual de ese lugar cambia a tal magnitud que el lugar es santificado por esa presencia de Dios. Y las personas que están en ese lugar son sobrecogidos por esa gloriosa manifestación de la presencia de Dios. De hecho, el salmista David, cuando escribe, está registrado en el Salmo 16, en el verso 11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Lo que quiere decir es que cuando Dios manifiesta su gloria, su presencia, la experiencia de los adoradores es de sentir el impacto de un gozo inefable. Por eso es que la Escritura y el salmista dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Cuando nos reunimos para adorar en el templo y estando en común acuerdo y dando a Dios una adoración sincera, Dios manifiesta su gloria y su poder. Pero tengo que decir también en este punto que cualquier persona, aunque no esté reunida y esté en cualquier lugar, allí puede experimentar la gloriosa presencia de Dios, porque Dios manifiesta su gloria en toda la tierra. El mismo salmista David sabía que no solamente ir al templo y presentar sacrificios hacía que la gloria de Dios se manifestara, sino que el corazón contrito y humillado delante de Dios, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Y luego le pedía, no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu presencia. Y es que sentir la presencia de Dios es algo extraordinario, maravilloso. Es posible que los que me escuchan y me ven hayan experimentado, pero es posible que alguno no haya experimentado esa presencia de Dios. Es tan sobrecogedora que cuando Salomón fue a dedicar el templo que construyó y quería presentarlo delante de Dios dando gracias, llegó un momento que mientras el pueblo adoraba y decía un estribillo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice la Biblia que una nube cubrió el lugar, haciendo manifiesta la presencia de Dios. Y era tan poderosa, tan pesada, tan gloriosa esa presencia de Dios, que los sacerdotes no podían ejercer su ministerio. Estaban sobrecogidos por esa presencia de Dios. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 5 y también en el capítulo 7, se describe esa experiencia de una manera majestuosa y con más detalles. Pero volviendo al Salmo 42 y afirmando que la presencia de Dios llena toda la creación visible e invisible, y haciendo también memoria de que el pueblo de Israel en la memoria colectiva tenía las experiencias de la manifestación de Dios en el tabernáculo, llegaron a pensar que Dios solamente se manifestaba en el tabernáculo antiguamente y luego en el templo cuando fue construido, estando ya en la tierra que Dios les había prometido y que habían logrado conquistar. Es claro, por lo que dice la Escritura, que hubo personas como David. El salmo que leímos, el Salmo 42, es atribuido a los hijos de Coré. Algunos de los descendientes de Coré escribió el Salmo 42, según se le atribuye por los eruditos. Pero en el caso de David, que también escribió salmos, siempre tenía un anhelo por estar en el templo, en la casa del Señor. De hecho, él quería construir templo a Dios y no lo pudo hacer y le tocó entonces a su hijo Salomón. Pero David dejó tanto la plata, el oro, madera, los planos y otras muchas cosas y materiales para que se pudiera construir. Siempre tenía el anhelo de ir al tabernáculo y también de construir un templo al Señor. Y es interesante porque él escribe en el Salmo, y está registrado en el Salmo 27, los versos 4 al 6. Y miren lo que afirma, miren lo que dice. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Su anhelo era poder estar en el tabernáculo. Y en ese tiempo en que escribe este salmo, estaba lejos del santuario precisamente porque estaba siendo perseguido por sus enemigos, particularmente por Saúl. También el salmista David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Era un gozo poder reunirse en el templo, en el santuario, en el tabernáculo. Y él decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Eso aparece en el Salmo 122, verso 1. Y es que cuando vamos al templo, lo más glorioso y majestuoso es experimentar la presencia de Dios. Pero como dije anteriormente, Dios manifiesta su gloria, su poder, su presencia en cualquier lugar donde estemos y allí busquemos su rostro. Sin embargo, para los israelitas, para ese tiempo, el culto, además de recibir la experiencia de la presencia de Dios cuando adoraban de forma colectiva, unida, también el templo les daba la oportunidad del compañerismo. Por eso era que con mucha alegría el salmista, que era un director de adoración, peregrinaba juntamente con aquellos que venían de diferentes lugares para adorar en el templo. Déjenme decirlo de forma sencilla y clara. Las personas que vivían en Jerusalén o en la periferia peregrinaban hasta el templo para adorar y para presentar sus ofrendas y sus sacrificios. Pero también los que vivían en otras naciones y que eran judíos y que venían varias veces en el año para presentarse delante de Dios y traían, como dije, sus ofrendas, sus sacrificios y venían para adorar, se iban juntando en los diferentes caminos por donde venían. Y siempre había alguien que dirigía al pueblo en la adoración, no cuando se llegaba al templo, como acostumbramos muchos de nosotros, sino desde que se salía de su casa peregrinando por semanas, por meses, hasta llegar al lugar del templo. Siempre había alguien que dirigía y habían estribillos como el que dije anteriormente, porque Dios es bueno, decía el director de adoración, y el pueblo respondía, porque para siempre es su misericordia. Y como ese estribillo, otros muchos que se iban cantando durante todo el peregrinar hasta llegar al templo. Así que, si miramos el pasaje que nos ocupa hoy, el Salmo 42, podemos ver que el salmista tenía anhelo por estar en la casa de Dios, pero estaba distante del templo. La pregunta es, ¿qué lo había hecho alejarse del templo? ¿Qué lo había hecho alejarse de su ministerio de director de adoración? En unos minutos vamos a ver por la Escritura que evidentemente este hombre dirigía al pueblo en la adoración. El salmista, estando a la distancia, dijo de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Por estos versos que leemos, podemos ver que este hombre estaba exiliado por alguna razón que no le permitía estar en Jerusalén y se sintió triste por tener que estar lejos del santuario. El no poder ir al templo le parecía semejante a estar lejos de Dios, por lo que dije anteriormente. La idea que se tenía en el corazón de los creyentes de ese tiempo era que Dios se manifestaba solamente en el templo. Así que al estar lejano, a la distancia, en otro lugar, le parecía como que era estar lejos de Dios, al estar entonces lejos del santuario. Eso no es cierto, porque como dije anteriormente, Dios manifiesta su presencia, su gloria, su poder en cualquier lugar de la creación. Dios es omnisciente, es omnipotente y también está en todo lugar. Se hace omnipresente. En su deseo de regresar al templo para adorar a Dios y para experimentar nuevamente su presencia, el salmista utiliza la imagen de un ciervo sediento que levanta la cabeza y olfatea para ver si logra oler agua corriendo en algún lugar para saciar su sed. Y esa imagen es hermosa porque lo que está queriendo decir el salmista es que tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando uno tiene sed de Dios,
pero juntamente con esa sed tiene una situación de crisis, tiene una experiencia dolorosa, donde ha sido herido, donde siente que está depresivo, y puedes sentir en su corazón de que está muy lejos de Dios o que Dios está muy lejos de él o de ella. Esa persona tiene sed de Dios y anhela y desea encontrarse nuevamente con el Señor. Para el salmista era regresar al templo y experimentar lo que otras veces había vivido, la manifestación de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, que produce gozo, que produce paz, que produce libertad, que produce bienestar total en la vida de cualquier persona que le busca sinceramente. Pero estaba distante del templo, estaba en la cordillera montañosa de la tierra del Jordán, y desde allá, desde un monte llamado Misar, el verso número 6 de ese capítulo 42 de los Salmos lo describe. En el verso 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y luego dice: me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, desde el monte, y de los hermonitas desde el monte de Misar. Se había alejado, no estaba en Jerusalén, no estaba en el templo, se había ido a la cordillera que está cerca del río Jordán, y más allá en uno de los montes llamado Misar estaba ubicado, y desde allá anhelaba regresar al templo. Estando a la distancia, se preguntó a sí mismo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué es lo que quería decir con eso el salmista? Lo que quería decir es: ¿cuándo podré regresar a Jerusalén y estar en el templo sin ninguna restricción como antes? ¿Cuándo podré saciar mi alma de la presencia del Dios vivo? El salmista sabía que estaba sirviendo al Dios real, verdadero, vivo. Miren cómo dice el texto: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y esa expresión tiene implicaciones. ¿Qué quería decir el salmista con ello? Que él quería ir a adorar a aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que es el único Dios verdadero, aquel que es el Dios vivo, contrario a los dioses de los paganos, que eran dioses vanos, muertos, que no tenían autoridad, no tenían poder, que estaban hechos de metales como oro, plata, o estaban hechos de madera. Así que él anhelaba estar en la presencia del Dios todopoderoso, al cual había conocido y del cual había experimentado su presencia y del cual había disfrutado de gozo, de paz, de libertad y de bienestar. Anhelaba experimentar nuevamente la presencia de Dios. Dije claramente de que la conciencia de este hombre, al decir que tenía sed del Dios vivo, contrario a los dioses paganos, que eran dioses muertos, la Biblia habla de ellos y dice de la siguiente manera: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de los hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. La adoración nuestra debe ser dada solamente a Jehová Dios, quien creó los cielos y la tierra. Cuando tenemos anhelo espiritual, sed espiritual, cuando en nuestro ser interior hay un vacío espiritual, no hay manera de llenarlo que no sea con la presencia de Dios, el Dios vivo. Así que ese anhelo, esa sed espiritual que se anida en nuestros corazones, la única manera de satisfacerla es volviendo nuestro corazón en una actitud de arrepentimiento delante del verdadero Dios, no delante de los ídolos.
El salmista tenía sed espiritual y sabía que quien único podía satisfacerlo era Jehová Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Cuando nosotros tenemos un verdadero deseo de buscar a Dios, de adorarle, de servirle, entonces, oiga bien, entonces Dios revelará a nuestras vidas y manifestará su presencia y nos dará experiencias transformadoras que nos permitirán conocerle verdaderamente y disfrutar de su majestuosa y maravillosa presencia. Los que hemos experimentado la presencia de la gloria de Dios, podemos dar testimonio de que eso es así. Los que nunca lo han experimentado, queremos provocar el anhelo por experimentar la gloria y el poder de Dios. Por eso predicamos esta palabra diciéndoles que quien puede satisfacer el ser interior, la sed espiritual, es solamente Dios. No debes ni puedes buscarlo en otro lugar porque jamás la vas a encontrar. No en los ídolos muertos, que como decía la Escritura, no solamente en esa parte que leí del Salmo 135, sino en otras partes de la Escritura. Son vanos, no tienen poder ni autoridad, no pueden manifestar ninguna presencia, porque son hechos con las manos humanas. No hay con quién comparar al Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay cómo comparar a Jehová, Dios de los ejércitos. De hecho, nuestro Dios, cuando decidió liberar a su pueblo Israel, que estaba cautivo en Babilonia por causa de su pecado, ya no en la experiencia de Egipto de siglos antes por los antepasados, sino ya cuando se habían asentado en la tierra prometida y habían fallado delante de Dios, particularmente por la idolatría y el ocultismo manifiesto en todos sus niveles. Eso provocó la ira de Dios y utilizó al pueblo babilónico para venir, atacar a Israel, tomarle cautivo y llevarle a la tierra de Babilonia. Pero estando allí, luego de que se cumpliera la palabra profética que Dios había dado por Jeremías, Jeremías había dicho que habían de estar cautivos durante 70 años, pero que luego Dios les habría de liberar y les habría de traer a su tierra. Y Dios, que es todopoderoso, que es soberano, y que decidió liberar a su pueblo en el tiempo que había propuesto, y sabiendo que cualquier persona que es temerosa de él puede tocar su corazón y convertirlo, transformarlo y utilizarle como canal de bendición aun cuando antes no le haya conocido. Dios tocó el corazón de un rey, en este caso un rey que era el rey de Persia, y lo toca y le habla y le hace invadir a Babilonia y conquistarlo, y luego de estar allí durante un tiempo pone en su corazón, imprime en su corazón que le den libertad al pueblo hebreo, al pueblo judío, que lo envíe de regreso a su nación y que allí le construya un templo a Jehová, porque así, que reconstruyera el templo de Jehová que había sido destruido, porque así Dios lo imprimió en su corazón. Y le habló, porque Dios puede hablarle a los que le hemos ya conocido, y le hemos experimentado y le estamos sirviendo, como puede hablarle a aquellos que aún no le conocen, y revelarse de tal manera que puedan cumplir el propósito de Dios. En Isaías 45, en los versos 5 al 7 se describe eso que yo acabo de decir de manera general, y el texto bíblico dice de la siguiente manera: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Eso le está diciendo Dios a Ciro. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo.
Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Por amor a Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Jacob, Dios le habló a Ciro, le puso sobrenombre, le escogió, aunque él no le había conocido aún, y lo utilizó para que hiciera que su pueblo saliera de Babilonia, a la cual él y su ejército habían conquistado, y regresaran a la nación de Israel, y allí reconstruyeran el templo y adoraran al Señor. El templo siempre cobra un significado extraordinario para los adoradores, porque es un lugar, como dije anteriormente, que sirve para adorar al Señor, pero sirve de encuentro entre los adoradores. El que escribió el Salmo 42, que estamos utilizando como base para esta reflexión, sabía que servía y adoraba al Dios único y verdadero, al Dios vivo, al que tiene todo poder, todo conocimiento, al que llena toda la creación con su presencia, aquel que llama y se revela a quien quiere y lo convierte en canal de bendición para otros, al que tú, si no le conoces aún, debes conocer. A los que ya le conocemos debemos seguir sirviendo con toda dedicación, con santidad y cumpliendo su propósito. Es por eso que el salmista, el que escribe el Salmo 42, al estar lejos del santuario, del templo, y con anhelo de saciar su sed espiritual, decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La idea que él tenía era que solamente Dios se manifestaba en el templo. Tenía anhelo por llegar. Pienso que en este tiempo donde esta pandemia, este coronavirus o COVID-19, como se le ha llamado, ha hecho de que en muchas partes del mundo, si no en todas, haya el toque de queda, se restrinjan las reuniones de los grupos, y es posible que, como en el caso nuestro, que estuvimos 7 meses sin reunirnos, procurando cumplir todos los protocolos de seguridad, no por falta de fe, sino por prudencia, y que hemos reiniciado el reunirnos en el templo. Es posible que tú tengas el mismo anhelo que teníamos nosotros y que se está cumpliendo, y que tenía el salmista de regresar al templo. La experiencia que cuentan algunos hermanos de esta nuestra primera reunión el domingo pasado es una experiencia de gozo, de satisfacción, de sobrecogimiento espiritual, de experimentar que en aquel lugar, cuando el pueblo estaba adorando con sinceridad, la presencia de Dios se hizo manifiesta y fuimos bendecidos grandemente. Este salmista, que había experimentado la gloria de Dios en el lugar del templo, ahora estaba distante, estaba en la tierra del Jordán, en las montañas, en la cordillera, en un monte particular llamado Mizar, según el texto bíblico del capítulo 42, verso 6 del Salmo. Estando allí, estaba deprimido, estaba angustiado, menesteroso, afligido, estaba sufriendo una depresión severa, tanto que en ese Salmo 42 él lo describe de la siguiente manera. El verso 3 y 4 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Era evidentemente un director de adoración en ese peregrinar de las caravanas que iban al templo para adorar y presentar sus sacrificios y sus ofrendas. Pero ahora está distante y está depresivo. El texto lo dice claramente: en lugar de alimentarse, en lugar de comer, dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Lloraba constantemente, se afligía constantemente, estaba menesteroso y afligido. No podía comer, había perdido el apetito.
Eso es evidencia de una severa depresión. Y su fe había decaído, había menguado. Su fe estaba en un sube y baja. Recordaba las experiencias maravillosas de estar ejerciendo el ministerio del templo, pero por el otro lado estaba angustiado porque de él se habían estado burlando, porque había gente que le estaba oprimiendo y que eran enemigos acérrimos de este hombre de Dios. Muchos de los siervos de Dios sufrimos la opresión del enemigo y la sufrimos a través de personas que en lugar de ser objeto e instrumentos de Dios para bendecir, son objetos e instrumentos de Satanás para traer maldición y para traer opresión sobre las personas. A juzgar por lo que dice estos versos, evidentemente este hombre era un director de adoración. Conducía al pueblo entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Mientras esa caravana peregrinaba al templo, él iba adelante, comenzando un estribillo y el pueblo respondiendo en adoración a Dios. Sin embargo, la burla, la opresión de los enemigos le había hecho huir, dejar el ministerio, alejarse del templo, alejarse de los demás adoradores, y había caído en una extraordinaria depresión. Cuando hacía memoria de lo que había estado haciendo en su ejercicio de ministerio, entonces andaba en un sube y baja emocional y espiritual. Como dije, nosotros, los hombres y mujeres que servimos a Dios, caemos también en esas situaciones depresivas. Pero oiga bien, tenemos que afirmar que el Todopoderoso sigue estando con nosotros, estemos en el templo o estemos lejos del templo. Y eso es importante afirmarlo en nuestro corazón, porque las experiencias transformadoras que hemos vivido en la presencia de Dios no son cosas vanas ni pocas, sino cosas maravillosas que deben afirmarnos en la fe, y debemos agarrarnos de las promesas y de la palabra de Dios, de manera que podamos nosotros levantar nuestro ánimo, regresar al lugar de adoración, y no solamente regresar al lugar de adoración que es el templo, sino adorar al Señor con toda libertad, de manera que volvamos a experimentar el gozo inefable que da el Espíritu de Dios. Este hombre que había decidido dejar su ministerio y alejarse, hizo un error muy grande, cometió un error muy grande. En el Nuevo Testamento tenemos un consejo del escritor de la carta a los Hebreos, donde dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hay gente que a la menor situación difícil que pasen en el lugar de la adoración, se alejan, dejan el ministerio y se deprimen. Debemos reunirnos para adorar al Señor, hacer un esfuerzo, dejar cualquier temor que tengamos, echar de lado cualquier herida que hayamos recibido, porque déjenme decirle, donde nos reunimos personas frágiles, débiles, algunos más maduros, otros menos maduros, siempre hay alguna situación difícil, y particularmente cuando hay gente que se congrega pero no ha conocido verdaderamente a Dios. Y déjenme decirle, cuando nos reunimos en los templos, hay de todo en la viña del Señor. Gente que sí ha sido tocada por Dios, ha experimentado la presencia de Dios, su vida ha sido salvada y transformada, y gente que está en esos lugares y que son personas que no han experimentado el poder de Dios y no han sido transformados aún, y viven como religiosos, pero no tienen una experiencia de liberación y de salvación, y como consecuencia de transformación. Los hay, y esas personas de adentro se pueden convertir en agentes de Satanás y piedras de tropiezo para los creyentes que procuramos hacer la voluntad de Dios. Como dije, hay de todo en la viña del Señor. Pero también están los enemigos de afuera, aquellos que no ven bien a los creyentes en Dios y que están buscando cualquier razón para burlarse y para oprimir con sus palabras y también con sus hechos. El salmista decía:
que ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Porque le decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando nosotros los creyentes tenemos alguna tribulación, alguna prueba, algún problema, que las tenemos como cualquier hijo de vecino, estamos en un mundo corrupto, en un mundo frágil, nuestra naturaleza es débil y podemos afligirnos y estar entristecidos cuando vienen los problemas. Hay gente que tiene pérdidas de seres queridos y a veces en una misma semana han perdido uno o más seres queridos. Eso trae aflicción. Hay personas que han perdido su trabajo. Hay personas que han tenido problemas matrimoniales y han perdido el matrimonio. Hay personas que están en una experiencia de enfermedad terminal y que esa condición les debilita físicamente y como consecuencia se afligen espiritual y emocionalmente. Eso es muy natural porque estamos con los pies sobre la tierra, todavía no estamos en el cielo. En el cielo no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá enfermedad, no habrá muerte, pero mientras estamos en el aquí, ahora, padeceremos como cualquier hijo de vecino. De hecho, Jesús, cuando estuvo en su ministerio público, dijo a sus seguidores, los creyentes, en el mundo tendréis aflicción, pero también les digo, más confiad, yo he vencido al mundo. Jesús también padeció y sufrió los males que hay en este mundo corrupto, en este mundo pecaminoso. Sin embargo, salió victorioso sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre Satanás, y vino a la vida en una resurrección majestuosa y gloriosa, y su victoria es la victoria que ha traspasado a nosotros los que hemos creído. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, dice que nosotros los creyentes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo venció y su victoria la traspasó a nosotros los creyentes. Y aunque Él sufrió los dolores, las angustias, padeció, fue a la cruz y tuvo la lucha, el combate y al fin obtuvo la victoria, nos cede su victoria. Dice, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Volviendo al Salmo 42, viendo a un hombre deprimido, angustiado, porque se burlaban de él, porque había opresión de enemigos, porque se había afligido de tal manera que andaba en depresión, que se había ausentado del templo, que había dejado su ministerio, que estaba quejándose delante de Dios. A su vez también se levantaba su ánimo de vez en cuando por el anhelo que tenía de estar nuevamente en la casa de Dios y experimentar nuevamente su presencia. Por eso decía para sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y afirmaba con fe, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él sabía que su experiencia no iba a durar para siempre, que vendría un momento el que podría regresar al templo, y se decía a sí mismo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios es mi salvación, es mi Dios, y el Dios que he experimentado, que he conocido, que he visto su gloria en antaño, es aquel que habrá de sacarme de la crisis, de la depresión, del problema, de la opresión del enemigo, y me permitirá regresar al templo para allí adorarle y para allí ejercer el ministerio. En nuestro país, Puerto Rico, se dice una de cal y una de arena, queriendo decir una de angustia y depresión, una expresión de angustia y depresión, pero también una expresión de fe y de esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Luego decía, me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas.
todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero luego decía, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estas situaciones adversas que estaba viviendo y que habían confrontado su fe, no la habían logrado debilitar y minar del todo. Hablaba entonces palabras de esperanza, hacía memoria y hacía eco de las palabras de Jonás, que también había abandonado el ministerio y se había ido a huir para no ir a Nínive y predicar la palabra profética que Dios le había dado, y que Dios hizo que se levantara una gran tormenta en medio del mar. Y finalmente Jonás lo lanzaron al agua y Dios preparó un gran pez, según dice el texto, que lo tragó. Y estando en el vientre del pez, oró a Jehová y utilizó estas palabras que usó el salmista, que hacía eco y memoria de las palabras de Jonás, cuando dijo, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esa expresión aparece en la oración que hizo Jonás dentro del pez. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En cierta medida está diciendo a Dios, me has dado que pase por esta situación y no veo tu acción para sacarme de ella. Pero finalmente levantaba su voz de fe y hablaba diciendo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quiero concluir este momento de reflexión diciéndote que las situaciones adversas que confrontas no durarán para siempre. Dios, juntamente con la prueba, da la salida. Cuando prueba nuestra fe y nuestra fe se afirma y podemos decir, como este salmista, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa afirmación de fe hace que la mano de Dios se mueva y juntamente con la prueba llegue la salida, llegue la bendición. No durará para siempre tu crisis, tu problema, tu depresión. De hecho, yo me atrevo a afirmar en esta hora que esta crisis a nivel mundial que ha tocado la vida de tanta gente, creyentes y no creyentes, no durará para siempre. Otras pandemias han venido y han concluido. Esta tiene su fecha de expiración, terminará. En medio de todo este proceso, Dios cumplirá su propósito en ti, en mí, y hará su obra majestuosa y habrá de ser glorificado. Vuelve al lugar de adoración y adora al Señor en el templo, pero también levanta tu voz y adórale ahí donde estás, en la distancia del lugar del templo. Dios está en todo lugar y recibirá tu adoración y mi adoración, y verá tu fe y mi fe, y habrá de manifestar su gloria y su poder, y habrá de cambiar nuestro lamento en baile, nuestro silicio en gozo, nuestra situación de crisis en una experiencia de afirmación de fe y de crecimiento espiritual. Quiero invitarte a orar conmigo. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza porque nos has enseñado por tu palabra que no solamente en el templo manifiestas tu gloria y tu poder, sino que toda la tierra está llena de tu gloria. Y aquí donde estoy, y ahí donde está cada una de las personas que me escuchan y me ven, tú estás como poderoso gigante. Cambia el lamento en baile, cambia la crisis, el dolor, la angustia, la tristeza, la depresión, la opresión del enemigo en una experiencia de libertad, de gozo, de fortaleza, de bendición, de modo, Señor, que juntamente con la tribulación y la prueba venga la salida de ella, venga la victoria, venga las experiencias transformadoras, venga la afirmación en la fe
y tu nombre sea glorificado y bendito. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente. Soy el pastor Juan Emilio Morales Dávila y Dios me ha permitido pastorear la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Que Dios te bendiga.